De Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles de la gran radio de Santa Fe. Bueno, y vaya si es imprescindible, Cata, ¿no? Presentar este reportaje, lo decíamos al principio del programa, este 29 de abril, y cada 29 de abril es un momento que llama a la reflexión, un día especial a la reflexión, a la memoria, al análisis, al recuerdo de lo que han sido aquellos días del año 2003, especialmente para la ciudad de Santa Fe. Por eso agradecemos mucho la presencia aquí de Dora López, Mercedes Martorell y Gladys Cóceres, referentes y representantes de lo que fue en su momento la carpa negra, ¿no? de los inundados santafesinos. Muchas gracias por estar aquí, por compartir esta mañana con nosotros y bueno, ayudarnos a repensar, a recordar, a reflexionar acerca de lo que fue la inundación del río Salado. Gracias por venir. El micro. Acuérdense del micro. Importante el micrófono para poder escucharnos. Sí, sobre todo para salvar una situación. Mi lugar es desde la Escuela de Psicología Social. Gladys fue una histórica de la carpa. Y Dora, ¿cómo te presentamos? Como una inundada. Una inundada. Y la invitación fue a contar una tarea que hicimos desde la escuela con varias compañeras y compañeros en el barrio Santa Rosa de Lima. Y pensamos que es importante plantear estas cosas porque es importante saber que las cosas que se hicieron tuvieron un significado y una posibilidad de transformación, sobre todo porque fue una tarea colectiva con otros y que tocó las vidas de las personas que se atrevieron a juntarse y a pensar con otros. Así que bueno, nos invitaron a contar esa pequeña historia, pequeña gran historia, a través de dos personas que padecieron la inundación directamente y vecinas del barrio Santa Rosa. Y con esta introducción que estás haciendo, Mercedes, la verdad es que uno piensa que no es exagerado decir que fue más importante la tarea que hizo la propia ciudadanía que la que hizo el Estado en aquellos días, ¿no? La consigna, lo que salió fue la gente salva a la gente. Eso quiso decir, quiere decir, explicitó con claridad que había quien no se estaba ocupando y que era la gestión del Estado que no se estaba ocupando de atender a quienes padecieron la inundación, que podría haber sido absolutamente evitable, y que sí estaba atendiendo los intereses de otro sector social o sus propios intereses para desresponsabilizarse de esa catástrofe terrible que se llevó la vida de muchas más personas de las que están en la lista de ellos. Dora, esta pregunta es para vos, justamente como uno de los tantos inundados que tuvo la ciudad de Santa Fe. Imagino en parte la desesperación de aquellos días y decir, bueno, ¿y acá a dónde, quién me ayuda? ¿A quién le voy a pedir ayuda? ¿De dónde viene la ayuda? Y se encontró en estos sectores tal vez que hasta ese entonces no existían, por lo menos no con esa función, ¿no? Sí, pensaba en esto de que ustedes presentan esta cuestión de la carpa negra, que fue muy visible en su momento, ¿no? Pero nosotros éramos la otra plaza. Siempre digo, yo me presento desde la otra plaza, desde donde se hizo esta cuestión de la llegada, ¿no? Porque yo también, lo barrial, que ayer contaba más o menos esto, que siempre lo cuento, ¿no? Es que estamos en nuestro mundo, o sea, nosotros estamos en la vertiginosidad, en el andar todo el tiempo, ver cómo solventás los gastos del día, cómo pones el pan en la mesa, cómo haces para criar tus hijos y más o menos los guías. Entonces estábamos en eso cuando nos encuentra, digamos, esto masivo que fue la inundación. Esto que vos decías, no, a ver, hasta los mismos vaqueanos en ese momento, conocedor, mi papá era pescador, decían, no nos vamos a inundar porque la verdad que el salado le falta. O sea, él, a las 10:30 de la mañana en Santa Rosa de Lima, del 29, tenía el agua en los tobillos. No, perdón, en la cintura. Entonces digo, eso nos sorprendió, pero después, o sea, eso fue, el antes era decir, no, primero no, porque no puede ser, habíamos ido a ver el río, estaba mal, tenía mucha agua, pero no, sabíamos que no iba a sobrepasar. Entonces dijimos, bueno, nos vamos a dormir tranquilo, conocedor, bárbaro, genial. Pero al otro día en la mañana era la cuestión. Entonces, en eso, digamos, nos sorprendió, porque ni siquiera la gente que conocía el río se había dado cuenta.
Y bueno, y después fue esta cuestión que también fuimos viendo que uno para ir a una consulta psicológica tiene que ir, ¿no? Y tiene que tomar el coraje de ir, porque bueno, en realidad ir a la consulta psicológica es decir, yo no estoy loco. Claro. ¿No? Porque uno está asocia mucho con esta cuestión. Entonces llegaron estas mujeres a la plaza, donde yo tenía, en ese momento tenía, ya tenía 4, yo tengo 4 hijos. Entonces llegaron estas mujeres a la plaza a decirnos, che, vamos, me invitaron, ¿no? Y yo decía, ¿qué será esto? Del barrio Santa Rosa, digamos, con cuestiones, decir, bueno, yo cómo me voy a juntar a contarle lo que me pasa a estas extrañas. Sí, aparte en esa época donde no era a lo mejor tan habitual, no estaba tanto en el comentario, en la opinión, en el hablar, el tema de la salud mental especialmente. Claro, y entonces vos empezás a entender que empezás a mirar tu vida cotidiana, cómo te estás manejando, y después aprendés, porque después incursioné, gracias a la invitación de ella, en la Escuela de Psicología Social, donde hacen crítica de la vida cotidiana. Entonces decía, mirá cómo uno anda naturalizando cuestiones por la vida. Si no, mi hijo es así por esto, y entonces por esto otro, nunca por cómo uno los va guiando, cómo es el contexto, ¿no? Casualmente veníamos hablando con un taxista y decía, no, porque yo me fue bien y me va bien y me fue bien en este tiempo, por las cuestiones políticas, ¿no?, que se están dando ahora. Entonces, pues, sí, en realidad el contexto se hace texto, y entonces nosotros hacíamos, nuestros hijos también, íbamos dándoles direcciones, y esto me ayudó a direccionar un poco más e ir más allá. Yo siempre le digo cruzar la vía, ¿no? Cuando voy hacia la Escuela de Psicología Social le digo cruzar la vía, animarme a, ¿no? Y eso produjo esta cuestión de ir abriendo un poco más el panorama. Claro, mostrarle a los niños, claro, mostrarle otras realidades. A nivel barrial, decía yo, no me veía en estos espacios, por ejemplo, porque en esos momentos, cuando era bastante más joven, no pensaba que era para mí, ¿no? Y no pensaba que las cosas que me pasaban eran naturales, porque bueno, porque era pobre, porque vivía en un sector menos privilegiado, entonces bueno, y fui aprendiendo que no. Claro. Fui aprendiendo que no, que había otras cuestiones, ¿no? Y bueno, también mis hijos hoy estudian, se profesionalizan, se animan a eso, pero si yo no me hubiera animado, quizás ellos no hubieran podido hacer esa experiencia. Y vos llegaste a ese punto, digamos, porque vino con tu crianza así, digamos, claro, ¿no? Vino también, pero había una parte que faltaba, ¿no? Yo podía tener, pero mi mamá hizo hasta 2º grado. Claro. Entonces decía, era terminar la secundaria para nosotros, y bueno, vemos cómo hacemos, incursionar en un terciario y ver cómo te defendías, ¿no? Convengamos que a veces hay instituciones que son posibilitadoras y otras obstaculizadoras, entonces también desde ahí. Entonces dice, uno se anima, y cuando empezamos en la escuela a trabajar con las chicas de la plaza, que nosotros les decíamos, y poníamos la mantita muy significativa para nosotros, nos juntábamos muchas mujeres. Muchas mujeres, incluso hay mujeres que hoy no nos acompañan, pero una de nuestras compañeras tenía problemas de alcoholismo, y esa juntada, esa cuestión de poder ver un poco más allá, posibilitó que ella se recuperara, o sea, esa cuestión, y que ella misma lo decía. Y lo tomo ella como ejemplo porque es uno de los ejemplos. Incluso terminó la primaria, viajó a Cuba, Beatriz. Y cuando me la encuentro, no, porque y fue todo ese impulso, porque si no, en otro momento hubiera sido impensado. O sea que realmente la inundación fue un quiebre de vida, ¿no? Un quiebre de autopercepción también. Por supuesto, porque vos buscabas cosas que no tenías ya. Y después decía, o me quedo acá y sigo embarrada, empastada y trato, o salgo y miro hacia afuera. ¿Y qué hay del otro lado? Esto de aprender, que hablaba Gladys los otros días, que saliste a aprender otras cosas dentro de la lucha, que también fue una lucha interna, fue una lucha con lo que uno pensaba, ¿no? Con mirar con odio al vecino antes de la inundación y después decir una cuestión más amable. Cuando volvemos al barrio, yo vuelvo un 7 de julio, ¿por qué les digo esto? Y me acuerdo bien de junio, porque a la semana siguiente la tuve a mi hija. Yo estaba embarazada de 7 meses cuando me inundé. Y era todo el barrio, che, vénganse, porque ya tenemos luz, no, pero si no, acuérdense que tenemos, che, ¿saben dónde buscamos la comida? Porque tampoco teníamos nada. Claro. Era ir y decir, construir una comunidad con los 5 o 6 que éramos en el barrio,
en esos momentos. Decir, no, bueno, si no tengo esto, che, mira, vos sabés que estos platos los voy a tirar, ¿los querés? Entonces era toda una cuestión, eso fue el reconstruirnos, pero después esta cuestión de sostener esto, el psiquismo, Claro. era más masivo. Y entonces ya les digo, aparecieron en la plaza y decíamos, y todo el sábado era nuestro reencuentro y encuentro todo el tiempo, trabajando cosas que solas no sé si hubiéramos podido. Mira, la veo a Gladys, mira, te mira, Sí. es una cara de satisfacción, me da esa sensación, ¿no? De como decir, bueno, del deber cumplido, de la buena tarea realizada. No sé, Gladys, y cuando fueron justamente a la plaza, la idea, mira, ya la muy veo, emocionada. está muy Sí, emocionada, está muy ¿no? emocionada. Si fueron con esa idea, ¿no? Bueno, de qué podían ofrecer desde su lugar a esta gente que le estaba pasando terrible. Y la verdad que complejo. Después de 20 años, hoy pensé no quebrarme. Tenemos trabajado mucho. La verdad es que yo fui inundada. Ujú. Absolutamente perdí todo. Pero tenía algo que en ese momento... ¿En qué barrio vivías? Santa Rosa de Lima. Santa Ah, también Sigo en Santa viviendo ahí. Rosa. Ajá. Sigo viviendo ahí en el mismo lugar, frente a la plaza. Yo venía de renunciar en su momento, hablando 2001, tengo que ser autorreferencial para poder explicar todo el proceso. Renuncio a un trabajo privado porque no podía ver a mi hija, porque trabajaba muchísimas horas, como hoy trabaja muchísima gente, Claro. pero defino cambiar mi vida y renuncio, y dijo, yo ya era psicóloga social. 2001 que estamos viviendo una crisis económica enorme. Ujú. Pongo un pequeño negocio en mi casa y en el 2003 me arrasa absolutamente todo. Yo estaba en ese momento con mi hija criando, Michelle, que hoy cumple 30 años este año. O sea que ella vivió conmigo todo el proceso enorme de ser inundada y luchar por cambiar Santa Fe, por cambiar el futuro de todos los santafesinos. Y bueno, cuando llegamos a la plaza es porque yo tenía un cariño muy especial con la Escuela de Psicología Social, y uno por lo general cuando está en crisis va a buscar los lugares donde recuerda que fue realmente contenido, y también demandando que la Escuela de Psicología Social fuera los lugares donde realmente se estaba sufriendo. Y eso eran las mujeres que yo veía en mi barrio, que estaban limpiando, estaban intentando volver a sus casas, estaban intentando ver cómo mejoraban la economía en aquel momento, porque realmente nos habíamos quedado sin nada, dónde conseguir comida, y muchas mujeres no podían salir porque estábamos limpiando. Familias limpiando, yo digo los 1 de mayo, siempre digo el Día del Trabajador, y yo digo, ¿cuánto trabajó el inundado? ¿Cuánto trabajó para volver a recuperar esta Santa Fe? Y en ese proceso que hicimos con la escuela, la verdad que yo creo que internamente esperaba esto, porque había hecho ya con mi vida la Escuela de Psicología Social esto. Claro. Había podido cambiar mi vida, mi historia, y pensaba, y eso obviamente no defraudaron mi esperanza y mi acompañamiento hacia ellas, que han sido maravillosas, y no solamente en la plaza, sino en todas las plazas, y realmente a todos los inundados y a todas las organizaciones, porque fue un largo camino de aprendizaje en lo colectivo. Me preguntan en 20 años, que me han preguntado estos días cómo estamos parados, y yo hoy digo que 20 años lo que puedo rescatar es que lo colectivo, organizado y sostenido en el tiempo, es lo que puede llegar a ganar muchas batallas. La lucha continúa, pero que en el tiempo de todos estos 20 años ganamos enorme batalla los inundados, lo hemos hecho. ¿Lo sentís así? Lo siento así, y tengo datos objetivos de que lo hemos hecho. ¿Cuáles eran los datos objetivos? Que nosotros nos encontramos en la Plaza 25 de Mayo, primero en realidad fue en el Mitre, y después esto se fue en la Plaza 25 de Mayo. Un montón de ciudadanos, gente que no nos conocíamos, distintos estratos sociales, organizaciones que no sabíamos que existían en Santa Fe y que tenían una tarea, periodistas, sindicatos. Nos encontramos y tuvimos que empezar a pensar
qué nos estaba pasando. Y hoy decimos, o palabras que decimos tan naturales como que la catástrofe no es natural, para nosotros nos llevó un proceso entender y pensar y llegar Claro. a este concepto. Tuvimos que pensarlo. Eso como todo, como que esto fue una construcción política, esto como ir a cada ministerio y decirle qué pasa con las viviendas, porque a unos le dieron algo y a otros no, y ahí empezamos una larga tarea y un largo proceso donde muchos anónimos, porque hoy se visibilizan algunos, pero hay muchos inundados anónimos que trabajaron muchísimo para que nosotros pudiéramos salir a los medios a poder decir lo que otros estaban trabajando en otro lugar, y en esto la Escuela de Psicología Social, Mercedes, María Angélica y las compañeras nos ayudaban a pensar cómo decir para que otros puedan entender, y agradecemos a todos los periodistas, una oportunidad de 20 años, de que hayan ocupado un lugar preponderante para que nosotros podamos decir. Hace poco le contesté a un periodista en redes que decía, ¿por qué no fueron algunos a salvar gente en canoas? Y yo le decía, bárbaros si salvaban gente. Lo importante era que ustedes ocuparan el lugar que nosotros, los inundados y Santa Fe, estaban necesitando. Lo de Mercedes, bueno, escuchando todo esto y también hemos charlado mucho y hemos tenido mucho contacto en aquel momento con muchas mujeres, sobre todo con las mujeres, ¿no? Y lo de Mercedes, en esto de aglutinar con María Angélica, que hoy también habló María Angélica hoy tempranito en 6 AM, quería preguntarle también si desde porque Mercedes como María Angélica recolectaban todo ese drama, ¿no? ¿Cómo se procesó desde el plano profesional humano todos estos testimonios, este llanto, este dolor, qué va a pasar mañana, la incertidumbre, el volver, la categoría nueva de inundado, una categoría social nueva que empezaba a surgir hace 20 años? ¿Cómo lo procesaste vos, María Angélica? No, yo soy Mercedes. Perdón, Mercedes. Hoy me confundí por eso. Sí, la escuché hoy. Sí. Primero quiero decir Karina, quiero decir Alicia Mielnizuk, quiero decir Susana, quiero decir todas las compañeras y compañeros de la escuela, porque nuestra tarea estuvo en todos los lugares. Sí. No fuimos María Angélica y yo, fue una institución, y por eso hablo de lo colectivo. La fuerza que tuvimos era la unidad en la diversidad y atendiendo, porque había un posicionamiento ideológico y un instrumento teórico que nos permitía, desde saber dónde estábamos parados y al lado de quién teníamos que estar parados, pensar las estrategias para cada lugar. Por eso en el barrio de la Plaza, en el barrio Santa Rosa, en el grupo de la Plaza, fue charlar con las mujeres la construcción o reconstrucción de la vida cotidiana. Y esta historia que cuenta Dora, que después ya hace la escuela, estudia psicología social, se recibe, ya no es más empleada doméstica, sino que tiene acceso a otras alternativas laborales, que sus hijos estén estudiando y se profesionalicen. Eso es producto del esfuerzo de Dora, sin lugar a duda, pero de la tarea colectiva. Por eso es importante recalcar esto, porque cuando se habla solamente de la impunidad, y que vamos a hablar de ese tema como la gran derrota, es solo una derrota. No hemos logrado todavía la victoria en el campo de la ley, pero en el campo de las vidas, de la cantidad enorme de vecinas y vecinos que lucharon y reconstruyeron la vida, decimos no pudieron, y están parados y están de pie y siguen construyendo y pensando. Entonces tenemos que hablar de esa importancia. ¿Qué nos pasó en el cuerpo? ¿Qué nos pasó Y nosotros también somos de Santa Fe, y nos pegó también en el cuerpo, y nos conmueve enormemente, pero viste lo que son los instrumentos, te aferrás a un instrumento teórico y nosotros decimos, nos ponemos en rol. Entonces ponemos cara de rol, y en ese situarse te pone al lado, comprendiendo y escuchando, pero no indiscriminadamente en el lugar del otro. Entonces, podíamos sentir, además de escuchar el padecimiento,
pero ese lugar que ocupábamos, usábamos mucho nuestra cabeza para poder descifrar, pero tampoco estábamos solas. La Escuela de Psicología Social recibió el apoyo, el sostén, el acompañamiento de las escuelas de psicología social y de otras instituciones, compañeras y compañeros que por teléfono venían a preguntarnos cómo están, qué necesitan, porque ellos también sabían que eso se sentía en el cuerpo, además de poder procesar conceptualmente. Nos costó mucho tiempo escribir este libro, que en realidad no lo escribimos, recopilamos lo que fuimos produciendo conceptualmente durante ese periodo, porque no nos daba el esfuerzo. Nosotros también nos cansamos mucho porque fue un esfuerzo gigantesco el que hicimos, hay que decir la verdad, eso fue así. Pero sentimos que somos parte de esta historia, junto con otras organizaciones, instituciones que estuvieron siempre del lado correcto de la historia, ¿no? De tratar de encontrar la verdad junto con otros, reconstruyendo lo que había que reconstruir. Por eso la memoria es tan importante. Hay que partir de los datos objetivos, saber perfectamente qué es lo que pasó, pero no quedarse solamente en esa situación traumática, sino que esa situación traumática, desde poder comprenderla, desde poder analizarla críticamente, nos tiene que hacer impulsar para que otras catástrofes hídricas o no hídricas, pero sobre todo evitables, porque cada concepto llevó su tiempo comprenderlo, y no fue una catástrofe hídrica evitable, nos llevó mucho tiempo y muchas discusiones, poder pensarlo, bueno, estar atentas y atentos a saber si de verdad nos dicen la verdad cuando nos dicen que no nos va a pasar nada. Vos es que en esto que estás diciendo, Mercedes, y en lo que dijo Dora hace un rato también, me lleva una reflexión, después quiero que charlemos un poquito más del libro, pero hablaron del concepto de lo natural. Vos, Dora, decías que el conocimiento que tu papá tenía sobre el río, que fueron a ver, que decías, bueno, esto no se va a desbordar, no nos vamos a inundar, y después por otro lado que vos, en tu vida en ese entonces, era como un horizonte más cerquita, digamos, y cómo a partir de eso cambió, pudiste salir de eso, pudiste cambiar, pudiste ampliar un poco también tu vida y la de tus hijos, ¿no? Y a partir de ahí cambiaste el destino de toda la familia que venga después de esto. Pero me parece que la diferencia fundamental en estas dos cuestiones de tomar como natural la crecida y el desborde del río y lo que es la vida de cada uno, es que, como decía Mercedes, después supimos y supimos que los responsables sabían que era algo que iba a pasar y que era algo que se podía evitar, o sea, ya no era natural, y esa responsabilidad está ahí, ¿no? Y dos personas, bueno, después un proceso penal que deja con gusto a poco, y después por otro lado que tu vida la transformaste vos, ¿no? Sí, por lo menos esa cuestión que decía ayer también, en una cuestión que decíamos, nosotros somos las más lindas. No somos las más lindas por el rostro, somos quizás las más lindas porque nos animamos y tuvimos un poco de coraje. Entonces de ahí hay mucha gente que hay que tener coraje para enfrentarse a instituciones. Yo digo enfrentarse porque en un primer momento era como una lucha, ¿no? Ir con toda mi historia a ir a una institución que ni siquiera conocía, no sabía cómo era, ir y transitar cualquier institución terciaria en ese momento, ¿no? Bueno, hoy soy una atrevida, pero bueno, en ese momento... Empoderada. Exacto, empoderada. Una empoderada. Entonces, decía, ir a enfrentarse era terriblemente difícil. Yo ya lo había intentado con 18 años en un terciario, no me había ido muy bien. Y bueno, y yo me acuerdo que en ese momento relevaba que leía bastante y después, hasta los 19, después no leí más. Y alguien me dijo, te dedicaste a ser madre. Entonces uno en eso de la naturalización va haciendo esas cuestiones, ¿no? Naturaliza que es madre, que tiene que ser madre. Que uno traía esa mochila, tiene que ser madre, además tenés que seguir siendo pobre. Aparte de ser madre y nada más que eso, digamos, como si no sería compatible con otras cosas. Y además tenías que tener marido, ojo si no tenías marido. Claro. Es otra cuestión barrial. Pero en esta cuestión decir, esta naturalización, gracias a un proceso de crisis y cambio, como dice la Escuela de Psicología Social, en estos referentes
en este ECRO que nosotros en esto ECRO, esas palabras que yo fui aprendiendo nuevas. Hermoso. Entonces, esta cuestión de crisis y cambio, a mí me sucedió eso, ¿no? Pero que yo fui en ese sentido, como que estuve favorecida, primero porque me animé, y después porque hay mucha gente que es costoso ir a hablar con otros. Me pasa hoy en el trabajo, gracias a estas herramientas, que llega una persona nueva y, che, pero este no saluda, ay, che, pero este no habla. Bueno, pero si recién empieza, ¿no? Entonces, esa cuestión es salir. Yo era, primero trabajaba en una casa de familia, entonces yo sabía que tenía que laburar, tenía los 4 pibes, tenía que dedicarme a los pibes porque era trabajar, venir a dedicarse a los pibes y después seguir, y si elegía estudiar, guay. Entonces decías, después cuando vos tomás la decisión y vas trabajando esta cuestión que era muy, ¿cómo te puedo decir?, estructurada, pues decías, se puede salir, se puede ir un poco más allá, ¿no? Pero sí, la crisis lo que hizo fue desnaturalizar, fue un impacto y también fue una ruptura, ¿no? Una ruptura, crisis y cambio. Entonces decir, pero también fue todo un laburo, porque en ese momento también no solamente estaba la Escuela de Psicología Social, sino que había traído un séquito, chicas, séquito de psicólogos, que también eran psicólogos sociales, que nos acompañaron también en que si nosotros teníamos algún problema particular que surgía de este encuentro de mujeres, podíamos echar a charlarlos, ¿no? Pero también en esta cuestión era esta cuestión de lo colectivo, que lo que me pasaba a mí también le estaba pasando al compañero. Claro. Es decir, no era una loca yo porque me pasaban esas cosas, sino que esta cuestión de ir aprendiendo, y escuchaba que ellas mientras construían y aprendían en la carpa negra, haciendo esta cuestión más macro y más, también repercutía en nosotros, porque nosotros íbamos aprendiendo, porque éramos mujeres de casa. Nosotros no estábamos para la protesta, no estábamos, pero estábamos ahí laburando cuestiones internas terriblemente profundas que nunca las habíamos trabajado. Entonces, en ese acompañamiento ya nos explicaban algunas cuestiones. Che, pero eso, fíjate, ¿tan segura? Entonces decíamos, ¿qué? Y nos íbamos a casa con la cabeza comida de las cosas que estamos preguntando. Pero de verdad, ¿por qué? Yo decía, me está preguntando. Y entonces después aprendí en la Escuela de Psicología Social que hay que preguntar lo obvio, ¿qué hay que decir? Ajá. Y entonces, bueno, también, y eso lo repliqué con mis hijos, ¿no? Lo repliqué preguntando algunas, a veces, perdón la palabra, boludeces. Claro. ¿No? Entonces decir, y ellos te respondían como diciendo, esta que me está preguntando. Entonces decía, eso fue aprendido, ¿no? Mientras ella construía, porque nosotros estábamos en lo nuestro, pero ellos acompañándonos nosotros con todo lo demás. Claro. ¿No? Sí, y muchos atravesando las mismas situaciones, ¿no? Por supuesto, como o sea, decía Gladys. Nosotros con Gladys vivimos a 1,5 cuadras de distancia, más o menos. A mí me gustaría decir esto de los expertos. No es que se equivocaron, uno lee los fenómenos desde la experiencia previa. Y la experiencia previa decía que con la cantidad de agua que había en el Salado no nos teníamos que inundar. Pero de hecho hubo más agua dentro de la ciudad que fuera. Entonces, no es que el papá se haya equivocado en la lectura. Lo que no leía era ese terraplén con un agujero para hacer una cancha de golf para unos amigos. Claro. Entonces, claro, no tenía la información que digo para no descalificar la experiencia de un papá pescador que lo leen perfectamente. Él leyó perfectamente. Lo que no leyó es que había una trampa mortal hecha a fuerza de amiguismo y corrupción que dejó abierto un terraplén que inundó la ciudad de Santa Fe, arrasó vidas y que no tendría que haber pasado. Sí, puedo contar algo. Cuente. Que nosotros estábamos todos inundados y yo no podía entender cómo el terraplén había quedado al descubierto. El terraplén estaba a la vista. Mi papá al segundo día, porque era algo que iba en contra de él, no podía entender cómo nos habíamos inundado. Claro. Entonces agarró un kayak y se fue hasta allá, casi se ahogó porque era un tarado. Pero bueno, se fue hasta allá y me dice, el terraplén está a la vista, no había pasado el agua por ahí. Claro. Entonces, bueno, y vos después descubrí, porque era inmediato eso, ¿no? Entonces vos después descubrí por dónde realmente pasó el agua y qué era lo que había pasado, porque estaba ahí, o sea, se veía, vos veías la línea del terraplén y agua de aquel lado y de este lado. Sí. ¿No?
No sé si es cierto esto que dice Mercedes, ¿no? Y Santa Rosa está a la vera, digamos, tenemos el terraplén ahí. Claro. De hecho, de pequeños jugábamos en el terraplén, digamos, o sea, era muy cercano el terraplén. Lo que después nos enteramos también es que Santa Fe tenía la mayor cantidad de ingenieros hídricos. Entonces también nos fuimos enterando de más cosas. Claro. Que fueron poniendo, digamos, en blanco sobre negro sobre lo que nos había pasado. Y lo que nosotros creemos que a los 20 años uno tiene que seguir con la mecánica y construcción de la mirada crítica, que más allá de la inundación, estamos inundados diariamente de muchas inundaciones. Por lo tanto, lo que a 20 años tenemos que recuperar es todo ese aprendizaje en lo de lo colectivo, de poder pensar con otros, en otras situaciones que también nos esté ahogando. Sí. Un placer, chicas. Tomarnos el tiempo para pensarnos como sociedad, como comunidad, para entender los lazos que fueron los que sostuvieron toda esta construcción social nueva que descubrimos a los golpes, y no somos los mismos después de eso. Y ojalá los chicos que no nacieron, que no vivieron eso, puedan descubrir esta historia de Santa Fe a través de esto que estamos contando. Hoy está todo documentado, por suerte. Entender que no fue natural, más allá de todas las inclemencias del tiempo y la fuerza del río, que ser un funcionario político es una enorme responsabilidad. Hoy que apostamos a la participación ciudadana, que está bueno, pero también entender que hay una responsabilidad. Cuando uno asume, sabe que en sus manos puede tener la vida y la muerte de las personas. Muchísima gente nos está escribiendo, no solamente como con un abrazo en todas estas historias que están contando, también con esto, ¿no?, de qué importante lo que están haciendo. El libro, venir acá, ir a la plaza ahora a la tarde, seguir, digamos, sumando a gente joven, como decía Cata recién, que tal vez no lo han vivido, y que la memoria siga vigente después de 20 años. Es un enorme esfuerzo, es costoso. Si alguien piensa, ay, mirá, están haciendo una nota, es tremendamente costoso porque las emociones vuelven, los recuerdos vuelven. Entonces es muy costoso, pero es parte de la lucha. E insistimos, no solo para recordar los datos objetivos de qué pasó y por qué pasó, sino todo lo que se consiguió por la lucha colectiva de transformación de esta comunidad, que seguramente falta un montón, pero a través de pequeñas historias hay una enorme cantidad de historias de solidaridad, de apoyos de vecinos. El otro día en un barrio un señor decía, yo estoy vivo gracias a lo que me ayudaron, así que díganme lo que necesitan, que yo voy a hacer lo que necesiten. Bueno, muchas cosas solidarias. Yo creo que lo que hay que rescatar en esta es la memoria de la solidaridad, de poder estar con los otros, de comprenderlos a pesar de la diferencia, de sostenerlos y de apoyarlos en la lucha, aunque a veces hasta capaz que no entendamos muy bien de qué se trata, pero sabemos que ahí hay un dolor y algo que está faltando ser resuelto. Gracias. Dora López, Mercedes Martorell, Gladys Cóceres, gracias por haber venido, gracias por esta charla muy emotiva, muy enriquecedora, también muy sentida en estos 20 años que se cumplen hoy del desborde del río Salado. Y para hacer el cierre de este bloque vamos a escuchar, y con esto nos vamos a la pausa, un audio que grabó Luli. ¿Es un audio tuyo, un texto tuyo o de Luli? ¿De Luli? Un texto de Luli, exacto, de Lu, así que lo vamos a escuchar y que también refleja una forma, un pedacito de historia de cómo lo vivieron los santafesinos. A mí nadie me avisó, frase que se repite en boca de muchos. Aún 17 años después, las respuestas no encuentran voz ni razón. Es que aquel 29 de abril de 2003, el agua se lo llevó todo, dejando miradas perdidas, sueños rotos y un cajón repleto de recuerdos escalofriantes con olor a río. A mí nadie me avisó, y mientras la verdadera ciudad todavía dormía,
los más vulnerables despertaban en una pesadilla que arrasaba con todo lo que se le cruzara en cuestión de segundos. A mí nadie me avisó, y solo alcanzaron a manotear una frazada y algún juguete preciado, y comenzaron a caminar sin rumbo, con los ojos apagados y las piernas cansadas, quedando los más fuertes en los techos cual gato en la noche, intentando cuidar lo poco que les quedaba. La lluvia seguía cayendo en forma de lágrimas. El miedo crecía. Los pasos perdidos de los caminantes iban dejando sus huellas, y los gritos en la noche no paraban de retumbar. A mí nadie me avisó, y las palabras caían embarradas a oídos sordos de los poderosos, y se resbalaban en llanto de desesperanza y desamparo. A mí nadie me avisó. Todo perdí. Y no es nada que perdí la gente que está allá en el techo, que si no la van a buscar van a morir ahogada la gente. Uno lo que tiene está ahí. Y yo me voy a meter dentro un rato, porque si levanto un poco las muebles o todas esas cosas, y bueno. Teníamos hambre, frío, miedo. Yo creía que mis 3 hijos estaban muertos. No tengo colchón, no tengo cobija, no tengo ropa, estoy con esto. Estoy sucia. No puedo estar así. Yo tenía todo en mi casa, todo, todas las comodidades, perdí todo. Y todos estamos pensando, ¿viste? ¿A dónde le irán a llevar? Sí, tendría que venir el gobernador, ¿eh? Que viva 2 días, no, medio día nomás. Y acá lo único que me da fuerza es este bebé porque perdimos todo. Yo 2 días antes de que mi bebé se muera, yo fui a votar, ¿eh? Si yo sabía que iba a pasar esto, ni votaba. A mí nadie me avisó. 17 años después. De tarde, con la sensación de estar vencido, de no tener voz, empecé el dibujo de noche y porrón, de un libro solo, más solo que yo. Tracé unos versos, escribí canción, qué ruidoso el barrio, la mujer murió. La samba del río me sonando, pintaba el paisaje de otro color. Pequeños recuerdos en esta canción, mojan miserables con tinta y alcohol. Y está marrón la garganta, baila, los pies se la aguantan pateando la tierra. Sonríe el niño, sonríe el niño. En la noche vive el miedo a saber de esos ticos tristes, de falta un querer. Más allá de eso, hoy nada cambió. Ruidos de los autos, la radio y el sol. Fue tan dolorosa la inundación. Somos impermeables a olvidárnoslo. La samba del río me sonaba en do, pintaba el paisaje de otro color. Pequeños recuerdos en esta canción, mojan miserables con tinta y alcohol. Y está marrón la garganta, baila, los pies se la aguantan pateando la tierra. Sonríe el niño, sonríe el niño. Sonríe el niño.
Desde la capital de